Hola, cambiamos de lugar de los videos. Voy a estar y cambiamos de capítulo. Hoy día comenzamos el capítulo 3 del curso, que hace referencia a estática de los fluidos. Eh, Entendiendo que estática de los fluidos, vamos a estar estudiando cuáles son las condiciones que explican que un fluido en reposo continúe en reposo. En reposo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, vamos a poder entender aquí, bueno, lo que van a estar apareciendo, va a aparecer el concepto de presión como uno de los puntos centrales que van a estar apareciendo en este capítulo, de la presión, y en particular vamos a estar hablando de la presión hidrostática. Hidrostática. ¿Ya? Donde lo primero es que si hablamos de presión, tenemos que hablar es una fuerza normal dividido por superficie. ¿Ya? Y está definido como la fuerza normal, o sea, son fuerzas que son, si esta es nuestra superficie, la cual vamos a estar calculando, la fuerza de presión va a ser una fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Ya? Y la presión sería la fuerza ahora dividido por superficie. Esta es una definición de presión que va más bien por el lado de fuerza, porque en algún momento yo les mencioné que presión, sobre todo cuando lo iniciamos desde el punto de vista de gases, la presión también se puede medir como la concentración de los gases. ¿Ya? La suma de las presiones parciales igual a la presión total, la suma de las concentraciones totales tiene que ser igual a la masa total. Pero en este caso acá vamos a entender la presión como una fuerza que es normal y que está dividida por unidad de superficie. ¿Ya? Y una de las cosas es que eh, cuando estamos hablando de presión hidrostática es esencialmente la fuerza interna del fluido que se necesita para explicar el reposo. ¿Ya? Eh, o sea, es más bien un resultado del cálculo y que esencialmente es la variable que nos va a quedar dando vuelta para nosotros poder explicar que ahora el fluido se encuentre en reposo. ¿Ya? En términos generales, cuando el fluido se está moviendo, también la presión es lo que aparece para poder satisfacer las condiciones de borde. O sea, imagínense, viene un chorro de aire que viene por acá. Si ese chorro de aire no puede cruzar por esta pared, entonces eh, se tiene que expandir, se separa, ya no puede seguir en esta dirección. Ese cambio de la dirección se debe precisamente a un gradiente, a un campo de presiones que va a estar actuando sobre este sistema. Esas serían presiones dinámicas que se generan en el fluido en respuesta de las condiciones de borde, pero en este caso acá nosotros vamos a estar hablando principalmente de la condición de la presión hidrostática, que de nuevo también se genera al interior del fluido, o sea, son reacciones internas, no es una condición de borde que venga desde afuera, sino que es algo que ocurre dentro del fluido que se necesita para poder explicar el reposo. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando estamos hablando de explicar el reposo, tenemos que la sumatoria y la fuerza externa tiene que ser igual a cero, donde ese cero es un cero vectorial, entendiendo que vamos a tener un cero en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y cuando estamos hablando de las fuerzas externas, vamos a definir como las fuerzas básicas más una sumatoria de las fuerzas superficiales. ¿Ya? Serían las fuerzas externas que van a estar actuando. Las fuerzas básicas son proporcionales a la masa del fluido, el peso, ¿ya?
Y el peso siempre va a ocurrir, pero también en este problema van a aparecer eh, campos de presiones que se generan cuando existe una aceleración del sistema de coordenadas. Por ejemplo, el caso que a lo mejor ustedes lo tienen que haber visto, de si estamos sobre un sistema no inercial que está acelerado, el fluido va a estar sintiendo la aceleración del sistema no inercial con sentido contrario. Y eso también es una masa que es proporcional ahora, o sea, hay una fuerza mágica que es proporcional a la masa del fluido que nosotros vamos a estar estudiando, y la aceleración sería la aceleración del sistema de coordenadas. En otras palabras, cuando andan arriba de una micro, la micro frena, uno percibe una pseudo aceleración que te empuja una pseudo fuerza que te empuja hacia adelante, pero que no es nada más que el efecto de la aceleración del sistema de referencia. Todo eso ahí, independientemente de cuál sea el caso, son proporcionales a la masa, así que entran dentro de este paquete. Y las fuerzas superficiales, lo que vamos a tener entonces, vamos a tener la presión por el área, que van a estar actuando sobre la superficie del volumen de control. Entonces, definimos un volumen de control. Este volumen de control va a aparecer varias veces en el curso. Cartesiano, donde eje X va para arriba, Z va hacia arriba, o sea, el eje X va hacia la derecha, Z va hacia arriba y el Y es perpendicular. Y este volumen de control va a tener una dimensión de X, una profundidad de Y y un alto de Z. ¿Ya? Entonces, si es que vamos a tener que, cuando estudiemos la fuerza o sea, la segunda ley de Newton, y vamos a decir que va a ser igual a cero, vamos a decir entonces que la sumatoria de las fuerzas másicas más la sumatoria de las fuerzas superficiales tiene que ser igual a cero, en este caso de acá, porque vamos a estar pensando en la condición de reposo. Las fuerzas básicas, eso depende de qué es lo que esté pasando, y cuando estemos hablando de las fuerzas superficiales, solamente vamos a estar hablando de las normales, las fuerzas normales. Entonces, cuando hablemos de la resultante de la suma de las fuerzas normales que están actuando sobre la dirección en X, vamos a aparecer dos fuerzas en X, que serían las que están actuando sobre esta cara y sobre esta cara del cuadrado, del cubo. Van a aparecer dos fuerzas en Y, que son las que estarían empujando perpendicular a la pared, sobre la cara de acá y sobre la cara que está ahí al fondo. Y van a aparecer dos fuerzas en Z, que serían por acá abajo y por ahí arriba. Todas estas de acá son fuerzas normales, así que van a estar actuando hacia adentro. ¿Ya? Son fuerzas de compresión. La presión siempre va a estar actuando, comprimiendo al fluido. Una de las definiciones de fluido donde la fuerza de presión siempre es positiva, así que nosotros a priori siempre vamos a decir de que las fuerzas de presión van a estar actuando hacia adentro, fuerzas de compresión, y dependiendo de cuál sea la dirección en la cual vamos a estar trabajando, vamos a ver que la resultante de las fuerzas superficiales vamos a tener 2 en X sobre esa cara y sobre esa cara, donde esta cara, la fuerza de presión que va a estar actuando sobre esta cara de acá se cancela de alguna manera sobre la fuerza de presión que está actuando sobre esta otra cara acá. O sea, aparte se va a cancelar, entonces aparece la resultante, lo mismo que en la vertical y lo mismo que en la dirección Y. El análisis más detallado para llegar a la ley de hidrostática, en el caso generalizado, lo vamos a ver en el próximo video, pero eso es más o menos la idea. Entonces, capítulo 3 del apunte, capítulo 3, vamos a estar estudiando qué es lo que pasa con estática de fluidos y en particular vamos a comenzar a hablar de la presión y de la presión hidrostática, entendida como fuerza por unidad de superficie, entendiendo que también la fuerza, la presión que nosotros vamos a estar calculando en este caso de acá, en esta primera mitad del capítulo 3, es esencialmente una propiedad ahora del flujo, o sea, depende de las condiciones de borde, no necesariamente del fluido, que, que es la que nos es una propiedad del flujo llamada presión, que es la que nos explicaría cuando nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas externas, es igual a masa por aceleración, donde la aceleración es cero, así que se necesita esta cosa interna llamada presión, fuerzas normales, para poder explicar la segunda ley de Newton en el caso del reposo. ¿Ya?
Eso, nos vemos, chao.